vamos a meditar sobre un tema que, por cierto, fue el lema de una cruzada de evangelización que se dio hace 60 años en nuestro país. Cristo, la única esperanza. Y en ese aspecto, pues es bueno que pensemos que no hay otra alternativa aparte de Cristo en la cual nosotros podamos poner nuestra esperanza. Ante una sociedad mundial desorientada, desconcertada y confundida, y que está siendo arrastrada por la desesperación y la desesperanza, todo esto debido a que se percibe un futuro incierto, lóbrego, triste, que nos lleva a pensar que no hay nada en qué pensar. Disculpen la repetición, nos lleva a meditar en que todo está consumado, todo está perdido, algo así como que no hay nada que hacer. Pero lo cierto es que la Iglesia de Jesucristo está llamada a fomentar con denuedo, con valor y ánimo aquella misma esperanza que se refirió San Pablo ante Félix, aquel gobernador romano en Palestina. Pablo le habló con mucha propiedad a este gobernador cuando le dijo: pero esto te confieso, que según el camino, y camino con mayúscula, que ellos llaman herejía, así como siervo y como sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas que están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Lo maravilloso de esta expresión de San Pablo es que él habla con mucha propiedad. Ha puesto su esperanza en Dios. Y nosotros también debemos poner nuestra esperanza en Dios y en Cristo también, porque Él es la única esperanza. La esperanza en el futuro victorioso de la vida sobre la muerte. Poder sin temor a equivocarnos que es el mejor y más valioso regalo que el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, contenido en la Biblia, que la Iglesia de Jesucristo puede comunicar a todos los seres humanos de este mundo, atrapados por lo que decíamos anteriormente, por la incertidumbre, la inseguridad. Además, esta esperanza nos ayuda a estar en paz con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. En 1 Corintios 13:13 nos encontramos con lo que ya hemos llamado en otras ocasiones las tres virtudes teologales. Y dice lo siguiente: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor.
estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué le llamamos o se le llaman virtudes teologales? Porque tienen a Dios por objeto, es decir, lo que ocupa el espíritu. En estas tres virtudes nos encontramos con la esperanza, si ustedes se detienen en el versículo 13:13, encontramos la esperanza entre la fe y el amor. Entonces, aquí se produce un fenómeno sumamente interesante, y es el siguiente, que la esperanza, podríamos decir, es el fiel de la balanza entre la fe y el amor. ¿Por qué? Por esta razón también que es eminentemente bíblica, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. Y el amor todo lo espera. Primera de Corintios 13:7. Y aquí nosotros encontramos, repito, la esperanza entre la fe y el amor. Son las tres virtudes teologales. La esperanza es esperar o aguardar que se realice lo que se desea. Este es un sentimiento que se dirige hacia un determinado objeto o situación que aún no se tiene. Esto implica constancia, es decir, perseverancia y fidelidad. Y esa constancia, esa perseverancia y esa fidelidad debemos tenerla única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, dice el Salmo 39:7. Con toda seguridad, los cristianos evangélicos que integramos la Iglesia de Jesucristo en esta tierra, podemos decir que la segunda virtud teologal que se registra ya en el versículo que hemos señalado, 1 de Corintios 13:13, es decir, la esperanza, es un tema que atraviesa de manera transversal toda la palabra, todo el contenido de la Biblia. Y por esa razón poderosa, el cuerpo de Cristo ha asumido con mucho denuedo y pasión el mensaje de la esperanza. Tu salvación esperé, oh Jehová. Génesis 49:18. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 13, y también está el paralelo en Apocalipsis 21:1. Por eso decimos que el tema de la esperanza atraviesa toda la palabra de Dios. Si la razón de ser de la Iglesia es continuar empeñada en el establecimiento del reino de Dios en esta tierra, tiene que estar muy clara y convencida que su labor profética debe estar marcada de manera impactante y contundente por un mensaje de esperanza para una sociedad triste, angustiada, ansiosa y estremecida, por cierto, por una pandemia sin precedentes en la historia de toda la humanidad. Más aún,
alimentada por los efectos devastadores de una tecnología que por exceso de información tiene sumida en una confusión escandalosa a un sector significativo de la población mundial. Ante esta triste y dramática realidad, no se puede hablar de una iglesia en victoria, porque muchas personas se expresan de esa manera, en victoria, dice. Y eso es una forma muy triunfalista, y hay que tener cuidado con el triunfalismo porque es el peor enemigo del éxito. Jesús nunca fue triunfalista. Entonces, no se puede hablar de una iglesia en victoria si su testimonio no es suficientemente alentador, motivador, reconfortante, que sea capaz de permear o atravesar todos los estratos o toda la esfera de la sociedad, para que la iglesia de Jesucristo pueda presentar un mensaje de esperanza contenido en la Biblia. En muchos casos debe hablar más de Jesús que de Satanás. Debe hablar más del Cordero que de la bestia. Debe hablar más de la salvación que de la condenación. Debe hablar más del cielo que del infierno. Debe hablar más del sello del Espíritu Santo que de la marca de la bestia. Debe empeñarse mucho más en la educación cristiana que en las celebraciones religiosas que sirven para entretener, distraer, fascinar y en algunos casos hasta alienar a los creyentes. Entonces, amados hermanos, debemos detenernos una vez más en que la única esperanza para la humanidad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios contenida en la Biblia nos enseña, no enseña a vencer sin antes sufrir algunas derrotas. Pero esas derrotas no debemos tomarlas como algo definitivo, sino por el contrario, son una forma de prepararnos para triunfar sin perder las esperanzas. Los profetas de Jehová, con mucha esperanza, experimentaron muchas situaciones adversas y dolorosas, pero fueron perseverantes y lograron alcanzar la meta, es decir, vencieron. Nuestro Señor Jesucristo sufrió muchos reveses, sin embargo, Él no claudicó, de tal manera que luchó hasta el final sin ser triunfalista, y así logró la victoria. En otras palabras, venció. ¿Por qué? Porque no se desesperó. El apóstol San Pablo vivió momentos tristes y desesperantes, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hechos 27:20. Fíjense ustedes lo que expresa este hombre de Dios consagrado a su servicio. Ahora bien, lo impresionante y maravilloso de todo esto, de esta escena que nos podemos imaginar, es que un siervo del Señor
haya vivido momentos de angustia, de congoja y zozobra durante esta gran tempestad. Sin embargo, a pesar de esa aflicción, Dios estuvo con él y los demás pasajeros del barco y logró recobrar las esperanzas, tanto así como para animar a sus compañeros de viaje. Este hombre, consagrado al servicio del Señor, sale de una y entra a otra. En la isla de Malta, donde hicieron un alto, eso queda en el mar Mediterráneo, cuando fue atacado por una serpiente, nosotros vemos que él ha salido de una tempestad y ahora llega a una isla y ahí lo muerde una serpiente. ¿Cómo es posible, diríamos, que un hombre de Dios pase por esta experiencia tan desagradable? Todos los seres humanos, incluyendo a muchos cristianos, queremos triunfar en esta vida, pero nos olvidamos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22b. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En qué o en quién está nuestra esperanza? Por eso hemos dicho y lo reiteramos: Cristo es la única esperanza para toda la humanidad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestra esperanza. Sabemos que a través de lo que dice tu palabra podemos estar seguros, confiados, sabiendo que lo que tú nos has prometido lo vas a cumplir. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre y teniendo esperanza en las promesas que tú nos haces en tu palabra. Esto te lo expresamos, Señor, con profunda gratitud, en el sagrado nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.